En este video vamos a ver cuáles son las propiedades de los vectores, qué operaciones podemos dar con estos vectores y para qué nos va a servir geométricamente. Es decir, vamos a enlazar algunas propiedades algebraicas que vimos anteriormente con este nuevo elemento, pero además le vamos a dar un sentido geométrico. Para eso tenemos que ver qué es un vector, qué operaciones tenemos, cómo con estas operaciones encontrar ángulos, cómo definir la perpendicularidad y el paralelismo geométrico y, por último, cómo calcular lo que se denomina el producto vectorial en R3. Comencemos definiendo lo que es un punto. Un punto es un elemento definido con tres coordenadas. Por ejemplo, tenemos el punto 1, 2, 5. Ese punto 1, 2, 5 representa una ubicación en nuestro sistema de ejes cartesianos. En este caso, tengo tres coordenadas, X, Y y Z, y voy a decir que un punto me determina una posición, una en la dirección de las X, dos en la dirección de la Y, y además 5 en la dirección de la Z. Este punto, que está a altura 5 de la dirección de la Z, es el punto P. Claramente, dibujar en R3, porque tengo tres coordenadas, es muy difícil, con lo cual vamos a graficarlo en GeoGebra. Más fácil es cuando tenemos un punto en R2, porque el punto en R2 se dibuja en el plano. Las coordenadas X e Y pueden ser positivas o negativas, y si es negativa, puedo ubicar perfectamente un punto, coordenada -1 en X, 2 en Y, y ya tengo ubicado el punto. Pues bien, eso puedo ubicarlo, incluso dibujarlo en GeoGebra. Pero ¿qué es lo nuevo? Todo punto que yo tenga va a representar un vector, es decir, que yo puedo, definiendo un punto, incluso con muchas más coordenadas, definir lo que se denomina un vector. Un vector que en GeoGebra se representa con una columna, ¿sí? Está representado por ese punto algebraicamente. Y vamos a hacer algunas cuentas con eso. En particular, en este dibujo, en los pequeños dibujos que hicimos acá, el vector que representa a los puntos que vimos ahí son los vectores que van desde el origen hasta el extremo de ese punto. Y en este caso, el vector que va desde el origen hasta ese extremo. Pues bien, veamos con algunos ejemplos concretos qué más podemos hacer con los vectores. En particular, cuando vemos un vector, ya no vemos un punto, vemos una dirección, un sentido y una longitud, porque vemos un segmento orientado. Estas tres caracterizan a un vector. Es decir, si tengo un vector, voy a mirar su origen y su final, y el final, el punto final, va a ser el punto que representa mi vector. Pero además puede ser un segmento que esté ubicado en cualquier otro punto A, finalice en un punto B, y cuando quiera saber el comportamiento del vector, o sea, las coordenadas del vector, voy a saber cuáles son haciendo la diferencia entre las coordenadas del punto A y del punto B. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a decir que estos vectores, a pesar de que no están en la misma posición, estos segmentos orientados representan el mismo vector. Vamos a decir que los vectores son equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección, sentido y longitud. Veámoslo con un ejemplo. El 2, 1, ¿sí? Es este vector azul y es equivalente a todos los vectores azules que aparecen acá. En este caso es equivalente en particular a Q, el vector que va desde Q hasta R. Vamos a hacer el cálculo para eso y te invito a hacerlo con todos los demás. En el caso de Q, yo sé que Q está en la posición 3,
1 y R está en la posición 5, 2. Si hacemos la diferencia entre las coordenadas X, obtenemos que a 5 le tengo que restar 3. La variación entre las coordenadas Y es a 2 restarle 1. Cuando hago ese cálculo, obtengo el vector 2, 1. Es decir, que las coordenadas de mi vector son las variaciones de un punto a otro. Por eso decimos que el vector que está representado acá y que sale del origen representa cualquier otro vector que salga del plano y haga el mismo movimiento. Notemos que este vector violeta no tiene la misma dirección que los azules, ni el mismo sentido, pero sí la misma longitud, mientras que este rojo tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Y este verde, aunque conserva la misma dirección que los azules, tiene una longitud mucho mayor. O sea que entre todos estos vectores hay algo que de dirección y de sentido que va variando. Lo que sí se puede calcular y medir explícitamente es la longitud. Si miramos este vector y calculamos su longitud, es simplemente calcular Pitágoras. De ahí viene la siguiente definición. Vamos a decir que la longitud de un vector se calcula a través de esta fórmula. Y esta fórmula es simplemente aplicar Pitágoras al vector. Y se puede hacer a un vector de 3 coordenadas. Es decir, se puede aplicar una definición análoga a Pitágoras en R2. Es decir, por ejemplo, si mi vector fuese el vector 1, 2, 3, la norma de ese vector simplemente es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Es decir, raíz cuadrada de 14. Podemos calcular las longitudes de vectores, ya sean en R2 como en R3. Pero, ¿qué otras operaciones podemos hacer? Podemos hacer la suma. La suma entre dos vectores es simplemente a un vector acumularle las longitudes del otro vector. Observa cómo cuando uno suma cantidades coordenada a coordenada, está acumulando la inclinación del otro vector al vector azul y al rojo las coordenadas del vector azul. Obtenemos en ambos casos el mismo vector, que es sumar coordenada a coordenada. Lo mismo se puede hacer con multiplicar por un escalar. Si yo multiplico el 3,1 por 2, obtengo 6,2. Y observa cómo se amplificó 2 veces la longitud. Si lo multiplico por un número negativo, le cambio el sentido. En este caso, el menos 1,5 menos 0,5 fue multiplicado por menos 0,5 a este vector u. Y obtenemos 3 vectores que tienen la misma dirección, pero longitudes distintas. Varía la longitud por el número que multipliqué. Si lo multipliqué por 2, se duplica. Si lo multipliqué por algún número negativo, acá voy a tener la cantidad, la amplificación que haya hecho o la reducción que haya hecho, ¿sí? Pero además te va a cambiar el sentido. Por último, veamos que la resta entre dos vectores también tiene un significado. Ya sabemos restar dos matrices, es lo mismo restar dos vectores, hay que hacerlo coordenada a coordenada, pero lo interesante es el sentido geométrico que tiene. Cuando uno hace una resta entre dos vectores, por ejemplo, cuando resta AB, le resta W, lo que está generando es un vector que da la inclinación que va desde el extremo de W hasta el extremo de B. Veamos dos operaciones particulares que surgen en vectores y que no las habíamos visto antes. Aunque tiene un sentido con lo que vimos antes. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos este vector como una fila
y este W como una columna, cuando hacemos fila contra columna y sumamos todos, era una multiplicación particular entre una fila y una columna. Bueno, eso se llama producto interno o escalar. Y es multiplicar coordenada a coordenada y sumar todo. Se puede hacer tanto en R2 como en R3. ¿Pero para qué sirve? Bueno, aunque tiene algunas propiedades geométricas, por ejemplo, cuando uno multiplica por el vector nulo va a dar 0, o cuando multiplica por el mismo vector está vinculado con la norma del vector, lo interesante tiene que ver con esta fórmula. El producto entre esos dos vectores, ¿sí?, me va a dar un número y ese número está vinculado con el ángulo entre esos dos vectores. Es decir, este ángulo alfa generado entre estos dos vectores se puede calcular a través de esta fórmula. Cada vez que tengamos dos vectores podemos calcular cuál es el ángulo. Y en particular, si ese producto me da positivo, es porque el ángulo está entre 0 y pi y 90 grados, y si da negativo está con un ángulo mayor a 90 grados. Muy bien, como el coseno de 90 grados es justo 0, cuando sea el producto 0, vamos a decir que los vectores son perpendiculares. Es decir, que ya tenemos idea de cómo saber si dos vectores son paralelos o son perpendiculares. Van a ser paralelos cuando uno sea múltiplo del otro, o sea que un vector agrandó o achicó a otro vector en todas sus coordenadas. Y vamos a decir que son perpendiculares cuando este producto, coordenada a coordenada y sumando, este producto escalar me dé 0. ¿Te animás a hacer algún ejemplo? Veamos alguno. Por ejemplo, si quisiera poner dos vectores que son perpendiculares, me tengo que asegurar que el vector que ponga de este lado, si acá puse 4, acá necesariamente 6, porque el lambda tiene que ser uno solo. Con lambda igual a 2 conseguí otro vector, paralelo al anterior. Si tengo que ver dos vectores que sean perpendiculares, alcanza con poner algún numerito tal que este producto me termine dando 0. Por ejemplo, poner 2 menos 1, ahí vamos a tener 2 menos 2, 0. Pero ¿cuántos hay? Y hay un montón. Por ejemplo, si a todos estos los multiplico por 1 y al 3 por menos 1. Este también me sirve como un vector perpendicular al 1, 2, 3. Ahora veamos un producto que se llama producto vectorial y que solo se puede calcular en R3. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que me piden el producto vectorial entre los vectores 1, 2, 3 y el vector 0, 1, 4. Lo que vamos a hacer es ponerlo en filas y en la primera fila poner IJK. Con esta notación me voy a acordar cómo hacer el producto entre los vectores B y W que me da. Estos cálculos que ves acá tienen que ver con el cálculo del determinante de esta matriz. Y esta I, esta J y esta K van a tener que ver con las ubicaciones con que me quedan los resultados. Supongamos que con esta notación hago el determinante desarrollado con respecto a la primera fila. Es decir, voy a poner signo, la letra que corresponde a la fila y el determinante de la menor. Una vez que tengo todos los números y las matrices menores, calculo y me va a quedar con la I el cálculo del determinante de esta menor, mientras que con la J va a quedar el cálculo de este determinante y con la K el del otro. Es decir, que las diagonales son las que aparecen en estos términos, ¿sí? Diagonal de un lado menos la diagonal del otro.
O sea que este primer valor es el que acompaña a la i, mientras que este es el que acompaña a la j y este es el que acompaña a la k. En realidad, la i se lo denomina el versor canónico 1, 0, 0, el vector de longitud 1, que marca la dirección en x. La j es una notación común entre los físicos que denota la dirección en y, mientras que la k es el versor canónico que denota la dirección en z. Por lo cual, cuando miro esto, como 8 menos 3 me da 5, 5 en la dirección de y es 5 en la primera coordenada, ¿sí? Después te va a quedar menos 4 en la segunda coordenada y 1 en la tercera coordenada. Este nuevo vector es un vector muy particular, porque ¿qué pasa cuando yo comparo el 1, 2, 3 con este vector? Cuando lo comparo y hago el producto escalar que ya conocíamos y hago el cálculo coordenada a coordenada, compruebo lo siguiente, que cuando hago ese cálculo el resultado me da 0. Y lo mismo ocurre si yo calculo con respecto al otro vector. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hago el producto escalar que vimos antes y vuelvo a hacer esa cuenta coordenada a coordenada, termina dándome 0. Es decir, que el vector que consigo acá, este vector, es perpendicular al b y además es perpendicular al w. Esto lo vamos a poder ver a través de GeoGebra, que nos permite dibujar en R3 y visualizar bien el producto vectorial. Pero recuerda que este nuevo vector va a ser un vector que a través de este cálculo es perpendicular a los otros dos vectores. Es decir, conseguimos lo siguiente, que b por w me va a dar un vector. El cálculo, si lo hago al revés, va a cambiar el signo de todas las coordenadas. En particular, el vector b por w, si no es nulo, va a ser un vector que es perpendicular a b y a w. Ahora bien, si justamente me da nulo, es porque los dos vectores que con los que yo trabajé son múltiplos entre sí. Veamos en GeoGebra qué ocurre. Si ingreso a GeoGebra, recuerda ingresar a GeoGebra Clásico. Ahí vas a poder hacer los cálculos que estamos viendo y en particular visualizar a través de la vista 3D varias de las cuestiones que estamos viendo acá. Deja la vista gráfica, ¿sí? Y trabajemos con la vista en 3D. Acá vemos el eje en X, el eje en Y y el eje en Z. Si ingresamos un vector a través de algún punto y otro vector a través de otro punto, vamos a poder conseguir a través de esos dos vectores, ¿sí?, el producto vectorial. Podemos encontrar el producto escalar y el producto vectorial. El producto escalar, en este caso, entre u y b, me dio menos 12. Eso significa que el ángulo entre estos dos vectores es menor a 90 grados. Lo podemos ver si desplazamos un poquito lo que es nuestra imagen. Es mayor a 90 grados el ángulo porque el producto entre u y b me dio negativo. Por último, podemos ver que nos da el producto vectorial entre u y b.
Cuando vemos el producto vectorial entre esos dos, hay una notación diferente acá. Y fíjate lo que nos otorgó. Nos da un vector perpendicular a uno, perpendicular al original y perpendicular al otro. Entonces recuerda, el producto escalar te permite chequear si dos vectores son perpendiculares entre sí, incluso de determinar cómo es el ángulo, si es menor a 90 o mayor a 90. Mientras que el producto vectorial te genera un nuevo vector. Y ese vector, recordá que va a ser perpendicular a uno y perpendicular al otro. ¿Sí? Podemos incluso medir el ángulo entre este vector y este otro vector, y fíjate que me marca 90 grados. De la misma manera, puedo marcar el ángulo entre este vector y el otro. Recuerda acomodarlo para que te pueda reconocer los dos vectores que quieres encontrar, ¿sí? Fíjate que ahora entre estos dos vectores el ángulo es bastante más grande y ahora cuando miremos el vector que tenemos acá respecto de este otro es de 90 grados. ¿Sí? Entonces, si visualizamos bien qué es lo que nos quedó, notamos que el ángulo entre estos dos vectores era de 122 y claramente eso nos decía que tenía que ver con este negativo en el producto escalar. No eran ángulos perpendiculares entre sí, sino más grande que 90 grados. Y el producto vectorial me daba un vector nuevo, y fíjate que el vector nuevo es perpendicular tanto a U como a B. Si quieres volver a mirar todos estos cálculos, intenta practicar con GeoGebra y chequear que los resultados que te han dado en cada uno de los ejercicios. Nos veremos en la próxima. Recuerda practicar y volver a revisar y hacer cálculos tanto en la vista 3D como en la vista 2D. Hasta luego.